En esta emisión de Bisturí, la disección de la enfermedad, hablaremos con nuestros especialistas sobre ansiedad y depresión, padecimientos que pueden estar afectando en este momento su calidad de vida. Acompáñenos para entender de una mejor manera su detección y atención oportuna. Las enfermedades de la mente, como lo es principalmente la depresión y la ansiedad, son problemas que no se ven, son problemas que se sienten. Y el problema es que la gente dura de que inicia su enfermedad de 2 a 8 años a solicitar algún tipo de ayuda con un profesional de la salud. A veces es difícil poder ellos encajar o etiquetarse con la enfermedad, decir yo tengo depresión o yo tengo ansiedad, por el estigma social, por el que dirán, es más aceptable decir que tengo una enfermedad física a que tenga una enfermedad mental. Hay un 23% de jaliscienses está presentando algún trastorno psicológico, entre ellos los más prevalentes pues es ansiedad, depresión, bipolaridad y esquizofrenia. Se habla también que alrededor del 10% de la población está presentando algún trastorno de ansiedad. El término de depresión se acuñó desde 1785, pero le daban diferentes connotaciones. Ellos pensaban que eran por cuestiones diferentes, todo diferente a los descubrimientos que se empezaron a hacer de los años 50 en adelante, donde la teoría es biológica. Hace escasos 25 años, 30 años, la cantidad de medicamentos se daban entre 12 y 15 tabletas por día para un paciente con depresión. Los efectos secundarios eran muy altos, por eso a veces el paciente mejor prefería no tomar el medicamento que tomarlo. Hoy el tratamiento se hace con una sola tableta. El pronóstico es extremadamente diferente al de hace 30, 40 años, los efectos secundarios son mínimos y hoy podríamos decirlo que aquella persona que ya se le dijo que tiene un diagnóstico de depresión, que ya se le explicaron las virtudes del tratamiento a través de psicoterapia o de medicamentos y no se atiende, es como si se estuviera dando un lujo de estar deprimido. La depresión es una enfermedad. No es lo mismo que las variaciones que tenemos en el estado de ánimo por los problemas de la vida cotidiana. Puede transformarse en un problema de salud grave si dura mucho tiempo o su intensidad es moderada o grave. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, calcula que alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen depresión. La enfermedad causa sufrimiento y afecta al trabajo, la escuela y familia de los enfermos, cuya edad más común está entre los 20 y los 50 años de edad. También se calcula que cada año 1 millón de personas se suicida a causa de este mal. La salud de los mexicanos pasa por cambios radicales. Las muertes por infecciones contagiosas han dejado paso a los males crónico-degenerativos, entre los que están los trastornos mentales. Por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en 2010, en México, el trastorno depresivo ocupó la primera causa de enfermedad entre las mujeres y la quinta entre los hombres. Las depresiones pueden tener causas biológicas y ser hereditarias. Pueden tener un origen ambiental, como es el caso de una separación o pérdida, o ser provocada por otras enfermedades como el lupus y el cáncer. ¿Por qué una persona se deprime y otra no? Una tiene que ver con cuestiones genéticas. Otro tiene que ver con factores desencadenantes, principalmente por alguna pérdida. Pero hay una tercera que generalmente no la tomamos en cuenta. La gente se llega a deprimir por cansancio. Tiene un problema, no lo resuelve y termina por agotarse psicológicamente, que puede ser un factor desencadenante para la depresión. La depresión se puede dividir tanto en leve, moderada o grave y cumple con ciertos síntomas, como lo son una persona deprimida, es una persona que tiene un estado de ánimo depresivo casi todo el día o todo el día, presenta ganas de llorar o llanto, hay alteración en el sueño, ya sea que duerma más o duerma menos, hay alteraciones en el apetito, hay pensamientos de muerte, en algunas ocasiones puede haber tanto tentativa como ideación de suicidio, descuido personal,
esos son, bueno, a grandes rasgos algunos de los síntomas que puede presentar una persona con depresión. La parte medular de los síntomas de ansiedad es lo que la gente le llama nerviosismo. La gente no puede estar en un solo lugar. Puede empezar a tener más síntomas físicos, como son temblores, calambres, sensación de no poder respirar de manera adecuada, falta de aire, desesperación, ganas de echarse a correr y principalmente los problemas para conciliar el sueño. En general, bueno, en la terapia se abordan 3 áreas en el ser humano, que es el área cognitiva, que es a nivel de pensamiento, el área conductual y el área emocional. En estas 3 esferas, el psicólogo tratará de modificar, ya sea pensamientos, en este caso, negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos de ese estilo. Pacientes depresivos que manifiestan que nadie los quiere, que ya no encuentran algún motivante para vivir, pues se les hace ver el tipo de algún motivante o algo para anclarse a la vida y registran los pensamientos y después en terapia se abordan estos pensamientos buscando algún pensamiento más racional o más adaptativo. En ansiedad se les enseñan técnicas de relajación para manejar todos estos síntomas que hablábamos físicos, lo de taquicardia, sudoración, temblor, que son ejercicios de respiración profunda, ejercicios de imaginería. Si tienen la posibilidad de involucrarse en meditación, en yoga, eso les ayuda mucho y también es controlar por los pensamientos. Sin duda, el cerebro es el principal órgano involucrado en los trastornos de depresión y ansiedad. Ambas afecciones involucran a la delicada química del cerebro, sobre todo a los neurotransmisores, unas sustancias químicas cuyo trabajo es el intercambio de mensajes entre las células nerviosas del cerebro. La escasez de estos neurotransmisores puede resultar en depresión. Las personas cuyos padres o abuelos o bisabuelos tuvieron esta enfermedad pueden ser propensas a que sus neurotransmisores estén desequilibrados. La Universidad de Texas concluyó que el gen SERTS, que está relacionado con las enfermedades mentales, hace que crezca una región del cerebro llamada pulvinar, encargada de las emociones negativas. Los cerebros de personas con este padecimiento que analizó la Universidad de Texas tenían un pulvinar 20% más grande que los cerebros de gente que no es depresiva. Eso significa que los afectados con este padecimiento tienen casi 1,5 millones más de células nerviosas. La Universidad de Yale, mientras, publicó en la revista Nature que la depresión y el estrés crónico pueden causar pérdida de volumen cerebral y cambios emocionales. Si más de 3 personas le dicen, te veo diferente, te noto irritable, nada te parece, no quieres salir, estás de malas, de todo te quejas, pero si ya más de 3 personas le han dicho en un lapso no mayor a 15 días que le está sucediendo eso, esa es una señal de alarma. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo habla cuando algo le está sucediendo. Es muy difícil que veamos una depresión de un día para otro. La depresión se va instalando poco a poco y de los síntomas cardinales para saber si una persona tiene depresión o no es que tenga por lo menos 15 días con un estado de ánimo bajo, lo que le llaman la tristeza pero de forma importante, que disminuya el apetito, que tenga problemas para conciliar el sueño o bien puede dormir pero su sueño no es reparador. Pierden la capacidad para disfrutar, hay problemas en la atención, problemas en la concentración y por supuesto que todo esto repercute en el funcionamiento global del individuo. La actividad física es uno de los mejores antidepresivos que podemos encontrar de manera natural. Hay sustancias que también debemos de tener cuidado, que al inicio nos hacen sentir bien, pero de forma secundaria generan ansiedad, como son todos los refrescos negros o de dieta o de lata,
los chocolates, el café, el alcohol, el cigarro, son sustancias que tarde o temprano también generan más ansiedad en aquellas personas que son vulnerables. Aunque la depresión y la ansiedad no distinguen sexo o nivel socioeconómico y cultural, existen algunos factores que pueden desencadenar estos trastornos mentales. Las personas que tienen un déficit de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina son más propensas a enfermar. Por herencia, hay más probabilidades de desarrollar estas enfermedades mentales si tenemos parientes de primer grado que las hayan padecido. Otro factor es el sexo. Las mujeres son más propensas que los hombres por sus cambios hormonales. Hay causas externas, como las crisis económicas, las separaciones y las pérdidas. Algunas enfermedades físicas desencadenan también cambios neuronales y, por lo tanto, depresión y ansiedad. Pero los factores externos, biológicos y hormonales no bastan por sí solos para desencadenar la depresión y la ansiedad, concluye la Organización Mundial de la Salud. La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de solidaridad social, los estilos de vida nocivos y los entornos no saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, son las causas más frecuentes y de mayor magnitud para desarrollar problemas mentales. ¿Qué es lo que sucede en la cabeza? En la cabeza tenemos neurotransmisores, que yo les digo que son como los aceites si fuéramos un carro. Y hay dos neurotransmisores que están involucrados principalmente en el área de la depresión, que es la serotonina y la noradrenalina. Generalmente hay una disminución de estos neurotransmisores, sea por cuestiones genéticas, sea posterior a una pérdida o sea por cansancio. En los tres tipos repercute y hay una disminución de ciertos neurotransmisores. Los medicamentos influyen en volver a elevar y ajustar o nivelar los niveles de esos neurotransmisores. Antes se daban connotaciones extrasensoriales, extranaturales, cuestiones religiosas y que pues dependiendo la época era la connotación que estaban dando. Y también influye pues la dinámica familiar, influye si si tienen empleo o están desempleados, son como muchos factores que pueden influir. También modos de aprendizaje, si provienen de una familia donde la madre es depresiva o ansiosa, es probable que el hijo aprenda ciertas conductas o que traiga una carga genética, entonces va a influir en ese aspecto. Ya se está presentando también en niños pues estados depresivos y también intentos de quitarse la vida. Y por supuesto que todo esto repercute en el funcionamiento global del individuo. Cuando una persona empieza a disminuir su rendimiento global, ¿qué quiere decir ello? Que empieza a tener problemas en la escuela, si es que está yendo a la escuela, problemas en aspectos laborales, en aspectos sociales, y claro que todo ello, con la severidad de los síntomas y la repercusión, es cuando uno empieza a pensar que esta persona puede estar cursando con algún problema de depresión. La OMS indica que las enfermedades mentales afectan entre 1/10 y más de 1/4 parte de los años vividos de los enfermos y en todo el mundo ocupan las 3 primeras causas de mortalidad entre 15 y 35 años por el suicidio. Por eso, es vital identificar y atender a tiempo los síntomas de la depresión y la ansiedad. Se debe consultar a un especialista si existen por lo menos 2 de los siguientes síntomas durante 2 semanas o más: la tristeza, la agitación o lentitud psicomotora, la fatiga, los sentimientos de indignidad o culpabilidad excesivos, la disminución de la capacidad para concentrarse, la disminución o el aumento exagerado en la actividad, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, las alteraciones del sueño y la falta de deseo sexual. Los más graves de estos síntomas son las ideas de muerte o de suicidio sin un plan específico. Estas afecciones pueden enmascararse en conductas como la irritabilidad, el consumo excesivo de alcohol, el comportamiento histriónico y exacerbación de fobias o de obsesiones que ya existían. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para el 2020
es la segunda enfermedad que más discapacidad va a provocar, seguida de las enfermedades cardiovasculares. O sea, la primera va a ser las enfermedades cardiovasculares y la segunda, la depresión. Se dice que en el 2020 habrá pues un aumento en trastornos mentales, tanto como decíamos los más prevalentes pues son ansiedad y depresión. Sin embargo pues hay toda una gama de trastornos también importantes, y si se hace una buena tarea de prevención y de abordaje y de detección oportuna, pues se puede también buscar reducir. Y bueno, aunado a que también las enfermedades crónicas físicas están aumentando y a veces juegan a la par. Cuando nos detectan una enfermedad crónica, aparecen síntomas de depresión y de ansiedad. Entonces también ahí sería como trabajar a la par con el control, la prevención de enfermedades tanto físicas que pues van a repercutir también en estados emocionales o viceversa. Hasta el 90% de los pacientes que tienen tentativa suicida, o sea, 9 de cada 10, de fondo tienen un problema de depresión. Es por ello que la depresión no debe de pasar desapercibida, se le tiene que tomar en cuenta. Es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad que se siente, pero solamente lo siente la persona que lo está viviendo. Una persona con depresión se enferma hasta 20 veces más que una persona sin depresión. Por eso, cuando se ponen a medir los años de vida perdidos por discapacidad, las personas con depresión son de las 5 mayores enfermedades que más repercusión ocasiona cuando se miden por este indicador. Aunque el tratamiento de la depresión y la ansiedad son vitales, en México los trastornos de la mente son la mayor demanda de salud insatisfecha, admite la Secretaría de Salud Federal. Antes de que un enfermo reciba ayuda médica, pueden pasar entre 4 y 20 años, y solo 1 de cada 5 personas con un trastorno afectivo recibe atención. Las opciones para los casos moderados y graves consisten en un apoyo con fármacos antidepresivos y psicoterapia. No busqué ayuda, en un principio más bien mis padres fueron los que me llevaron, porque me notaban raro, una actitud un tanto gregaria, separado de la sociedad en muchos aspectos, triste, ansioso, sin ganas de hacer nada. Notaron este comportamiento y me empezaron a llevar con un psicólogo. Eso fue cuando tenía más o menos 17, 18 años aproximadamente. Hace 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, di con la persona indicada y empezó a sacarme del agujero. Empieza con tristeza, una tristeza profunda, sin ninguna razón aparente, un desánimo total, no tiene uno ganas de hacer pues prácticamente nada. Se va acumulando y en un momento dado explota, pues llega hasta el suicidio, lógicamente, ¿no? Se sabe perfectamente los resultados de una depresión profunda hasta suicidas. Lo peor que puede uno hacer, insisto, es guardarse esos sentimientos. Por supuesto que no es una falta de valor, no es una falta de carácter. Es como si a cualquiera de nosotros nos da gripa o nos da diarrea y que por eso digamos es que tú eres débil de carácter. No, la depresión es una enfermedad como tal. El problema es que una enfermedad de vías respiratorias se nos quita en un promedio de 5 a 10 días y un problema de depresión bien detectado, bien diagnosticado y bien tratado, el tratamiento es un poco más largo, entre 4 y 6 meses. Dando a los niños o dando a los individuos estrategias de afrontamiento, fortaleciendo los vínculos afectivos, dándoles herramientas para afrontar las circunstancias pues, que se vayan presentando, solución de problemas, no sé, algunas herramientas para habilidades sociales, asertividad, enseñarles también cómo manejar, expresar sus emociones, también ayudaría mucho pues, a prevenir o evitar que se desencadenen este tipo de trastornos. Ya si es interno o orgánico, pues ahí ya no depende tanto del ser humano, ¿verdad? Ya hay alguna alteración ahí en neurotransmisores, donde ya pues recibirán algún tipo de tratamiento farmacológico. Lo que nosotros les decimos es, no deben de convivir con ello. Lo mejor que les puede pasar es preguntar. Y el especialista, ya sea desde una trabajadora social, desde un psicólogo, desde un médico general, un médico especialista o un psiquiatra,
les pueden dar la información. Hoy tenemos la ventaja de que la gente ya no tiene miedo a recurrir con los profesionales de la salud mental. Antes decían, yo no voy con el psiquiatra porque no estoy loco. O decían, pues mejor voy con el psicólogo porque estoy menos loco. No, no es así. Hoy la gente ya recurre con los profesionales de la salud mental sin problema alguno. Y creo que es una ventaja que hoy tenemos como sociedad, que se den cuenta que las enfermedades mentales cualquiera las podemos tener. Saber que es algo curable, que es algo que se puede controlar, que se puede eliminar y que pues tengamos un comparativo de un estado depresivo a cuando estamos anímicamente estables, las ganancias que puede haber y la mejoría que puede haber en los lazos, en el desempeño, a nivel laboral, social, familiar, ver pues que se puede curar, que se puede abordar y que puede evitarse también. Buscar tener un estilo de vida de calidad, comer balanceada y saludablemente, hacer actividades físicas y recreativas con frecuencia y fortalecer las redes sociales y familiares puede lograr moderar, retrasar o prevenir la presencia de la ansiedad o la depresión. Es importante recordar que cuando un factor externo influye en la aparición de alguno de estos males, por ejemplo, una separación amorosa, una pérdida familiar o el desempleo, es conveniente apoyarse de un profesional para superar esta etapa. Si sienten esa necesidad de buscar ayuda, buscarla. Si sienten esa tristeza, insisto, también buscar ayuda profesional. Y insisto, profesional. No una sesión de Reiki o yoga te va a sacar de la depresión. Una cosa importante es que la persona quiera mejorar, porque también la depresión se presta mucho a un estado de confort, de que me siento mal, soy una víctima, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Con esta última terapia quitaron poco a poco los medicamentos, se enfocaron prácticamente a la psiquis, al pensamiento, al modo de pensar, la estructura de pensamiento en específico, y cambió mi vida. No se puede curar uno mismo por su propio medio. Es una enfermedad y en casos graves necesitas medicamento, en casos no tan graves es plática, pero no se puede curar a sí mismo.